Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos contentos de estar hoy en este día en la casa del Señor, en esta reunión de estudio que tenemos los días viernes, como cada semana. Estamos trayendo una serie de estudios acerca de la guerra espiritual. También saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook. Le damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de poder llegar a otras personas. Inclusive sabemos que de otras latitudes, de otros lugares nos están sintonizando y están siguiendo las predicaciones. Es un privilegio enorme que el Señor nos da de poder llegar con la palabra del Señor a otros lugares, a otras personas, a otros hermanos en Cristo también. Con respecto, me han hecho preguntas acerca del curso de fe que hemos terminado hace 2 semanas. Consta de 2 lecciones. Algunos hermanos en otros lugares también me han pedido que les envíe el curso de fe. Lo tenemos digitalizado en unos files PDF que se los puedo enviar, es totalmente gratuito, para que entonces lo puedan imprimir y de esa manera también ser de beneficio si usted los quiere compartir esas enseñanzas con otros hermanos en otros lugares. Lo único que tiene que hacer es imprimirlos. Yo les puedo mandar, me mandan su dirección email. Si alguno está viendo esto ahora o lo ve más tarde, solo anota su dirección email en los comentarios pidiendo el curso de fe. Entonces yo lo voy a enviar a esa dirección email las 12 lecciones del curso de fe. Así que es un privilegio enorme entonces poder de alguna manera contribuir en la enseñanza que tan necesario es en el tiempo que estamos viviendo. Vivimos un tiempo muy difícil, queridos hermanos. Quizás estamos comenzando una de las etapas más difíciles para la Iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia. La Iglesia de Jesús ha atravesado dificultades enormes, precisamente desde su establecimiento, a través de la mano de los apóstoles. El Señor Jesús estableció 12 apóstoles y estos regaron la palabra de Dios y establecieron iglesias en el mundo civilizado, conocido de la época de hace 2000 años atrás, algo menos también, pero allí la iglesia se extendió. Y hubo momentos muy difíciles, persecuciones, la iglesia sufrió, y siempre, si usted estudia la historia de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia del Señor, a esa me estoy refiriendo, entonces va a ver que ha sido perseguida, ha sufrido dificultades, y hoy estamos entrando en una etapa también muy difícil, donde el mundo está convulsionado por esta situación de esta pandemia, pero también sabemos que la Biblia nos habla de estas cosas con anticipación. Siempre le aliento a los hermanos que lean Mateo 24, es la profecía del Señor Jesucristo, donde se mencionan las pestes, estas pandemias, el hambre, la muerte, la guerra, rumores de guerras, los cataclismos, huracanes, temblores de tierra, terremotos, etc. Hay situaciones muy difíciles que la humanidad se tiene que estar preparando, porque estas cosas están prontas a suceder. Y estas cosas no suceden en vano, sino porque están profetizadas, están descritas en las Escrituras, y porque son las cosas que anteceden, ¿verdad?, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos atentos, nos dice la palabra del Señor. Así que levantemos nuestras cabezas, erguíos, y contemplemos las promesas de Dios, miremos al cielo y busquemos el lugar donde pertenecemos realmente, porque como hijos de Dios somos ciudadanos del cielo, y clamemos junto al Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús. Así que esa es la motivación que debe de impulsarnos, esa es la llamada esperanza bienaventurada que tiene el cristiano, el regreso del Señor Jesucristo. Así que estemos atentos, y mientras eso ocurre, que lo estamos esperando, tenemos que también estar preparados para dar batalla, para seguir librando esta guerra espiritual. Por eso hemos comenzado el viernes pasado con vamos a llamarle curso, reflexiones, estudios encadenados o serie de estudios acerca de la guerra espiritual.
No lo tengo completamente digitalizado, pero también con la ayuda del Señor voy a también digitalizarlo y los vamos a poner en unos folletitos que cuando terminemos lo vamos a ofrecer gratuitamente para todo aquel que lo quiera recibir. Hoy vamos a estar mirando, como es el comienzo, algo importante acerca de cómo, no vamos a tocar hoy el punto acerca de cómo comenzó esta guerra espiritual, pero sino algunos detalles que dan lugar a que nosotros analicemos cómo desde el punto de vista, desde el Génesis, nosotros encontramos esta primer profecía en la cual da Dios acerca de lo que sería el curso de la historia de la humanidad y también, ¿por qué no?, el curso de la historia de la iglesia. Así que vamos a leer unos versículos que se encuentran, o un versículo en el Génesis capítulo 3, el verso 15. Génesis 3:15, gloria a Dios. Recuerde que es un estudio, pero si usted quiere estar también pidiendo oración, usted puede en los comentarios escribir. Yo no tengo acceso ahora a ver lo que usted está escribiendo en este mismo momento, pero luego más tarde yo reviso todos los comentarios en los videos. Y si usted tiene un pedido de oración especial, ya sea por una petición por sanidad, liberación, entonces nosotros vamos a estar orando y vamos a estar declarando una bendición sobre la vida de aquellas personas que lo estén pidiendo. Y si usted tiene un familiar, un amigo que está atravesando una crisis de esas características, aquí estamos para servirle en esto también y orar, pidiéndole al Señor que esté obrando lo que está establecido en la Escritura. Así que dice Génesis capítulo 3, el verso 15, de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Vamos a dar gracias al Señor al leer esta palabra que es, llamémosle, el génesis del conflicto entre la serpiente y el hombre. Así que vamos a darle gracias al Señor. Los hermanos que están aquí, les pido que estemos poniéndonos de pie un instante. Levante una mano, usted en su hogar que nos está mirando, allí levante una mano en señal de autoridad y vamos a estar clamando al Señor para que la luz resplandezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, que la palabra de Dios sea efectiva en nuestro espíritu, que se anide allí y se multiplique. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra, Señor. Tu palabra es cierta, es verdadera, Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora por tu presencia en este lugar, por tu presencia allí en el hogar de aquellos que nos están sintonizando, en el lugar donde ellos estén, Señor, en una carretera, a través de sus celulares, a través de sus tablets, computadoras. Allí, Señor, tu presencia allí está manifiesta en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este privilegio. Esta palabra, Señor, es una palabra, Señor, que es una semilla implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. Y por el poder de tu palabra, Señor, declaramos que el fruto es glorioso, Señor, la multiplicación maravillosa, Señor. Y en el nombre de Jesús creemos que cada cosa, Señor, que tú nos prometes a través de tu palabra se cumple en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, trae liberación a las mentes aturdidas, Señor. Trae salud a los cuerpos enfermos. Trae, Señor, bendición en aquellas personas que quizás se están sintiendo apartadas, alejadas, en soledad, Señor, rechazadas, pero manifiéstate a sus vidas, Señor. Aquel que se siente perdido, atribulado, Señor, decaído, levántalo en el nombre de Jesucristo, Señor. Al que está desesperanzado, Señor, obra con poder, Espíritu de Dios. Toca los corazones, Señor. Derrámate sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas, Señor. Bendecido
tu nombre. Gracias, Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Levante una mano, hermano, y diga gloria a Dios. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor Jesús. En tu hogar también glorifica al Señor Jesús. Da gloria a Dios. Aleluya. A lo largo de este día quizás has tenido tribulación, dificultades. A lo largo de este día quizás has pasado por luchas. Pero ahora en este momento, ahora pon tu mente, tu corazón y tu espíritu en el Señor. Aleluya. Trae una alabanza al Señor y verás que la paz inunda tu corazón, que la obra de Dios se manifiesta en tu vida ahora en el nombre de Jesús. Se alejan las turbaciones, se aleja la enfermedad, se aleja el enemigo, porque tú estás generando un ambiente allí donde estás, un ambiente de gloria, un ambiente de bendición, un ambiente de la presencia de Dios, donde el enemigo no tiene arte ni parte, no tiene derecho a permanecer, y tú puedes abrir tu boca con autoridad y decirle fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como dijimos en la introducción, vamos a estar hablando de esto que es la primera profecía que encontramos en la Escritura. Génesis capítulo 3, verso 15 que hemos leído, nos habla de esta profecía. Y fue Dios mismo el que la trajo, ¿sí? Y habló de una batalla, de una lucha. Una lucha que él ya estaba conociendo y estaba experimentando, que ya vamos a leer, a estudiar en las lecciones por venir. Una lucha entre Dios o entre Satanás y Dios, o viceversa. Es una lucha, un conflicto de carácter épico, eterno, que no conocemos el principio exactamente en el tiempo, pero sabemos que hubo un momento en el tiempo en el que este arcángel Lucero se rebeló y se transformó en el enemigo de Dios. Y a través de esta lucha ahora encontramos que Dios determina que esta lucha también está establecida entre la serpiente, que es la imagen de Satanás, y el hombre, que es su propia imagen. Voy a volver a releer el verso donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Todos sabemos lo que es la simiente. La simiente es la semilla, la descendencia. Entonces, aquí Dios está profetizando, está hablándole a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de un conflicto, de una lucha, de una batalla, en donde la simiente de la serpiente habría de herirle en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Qué es el calcañar? Bueno, el calcañar es el talón. El talón se le llama también calcañar. Todos sabemos el talón del pie, ¿sí? Entonces, la serpiente habría de morder en el talón de la simiente de la mujer. Pero entre esa lucha, la serpiente le heriría a la simiente de la mujer en el talón, pero la simiente de la mujer, le habría de herir en la cabeza a la serpiente. Eso fue lo que realmente ocurrió. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Y la simiente de la serpiente es precisamente el enemigo que fue herido en la cabeza en la cruz del Calvario. Ya vamos a estar analizando todo esto. Pero el triunfo sobre Satanás precisamente se da allí en el Calvario. Como leímos, esto ya fue previsto, fue predicho
en Génesis capítulo 3, verso 15. Pero hubo muchas batallas también que libró el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. La Biblia usted va a encontrar, por ejemplo, en Mateo 4, el verso 1 al 11, no lo vamos a leer. También relata lo mismo Lucas capítulo 4, el verso 13, que nos habla de la tentación en el desierto, que fue también una lucha, donde Satanás fue a tentar al Señor Jesús en el mismo comienzo de su ministerio público. Cuando el Señor comenzó su ministerio, lo comenzó con un ayuno de 40 días y 40 noches. Y allí, cuando estaba finalizando ese ayuno, se presenta Satanás en el desierto al Señor Jesús y lo tienta, librando una batalla con palabras. Fíjese que la batalla que libró Jesús en el desierto contra el enemigo fue una batalla en la cual venció, en la que no tuvo que invocar el Señor Jesús un rayo del cielo para destruir a Satanás, sino que fueron las palabras los que vencieron al diablo. Y así va a ser siempre, querida hermana, querido hermano. Por eso es muy importante para todos nosotros como creyentes, hijos de Dios, el conocer el valor, el poder de las palabras, el poder de la palabra de Dios. Por eso no solamente tenemos que conocer la palabra, sino también tenemos que saber aplicarla, enfrentándonos a este enemigo terrible, Satanás, pero que las palabras lo pueden herir profundamente y irse humillado, como se fue luego de las 3 tentaciones en la que pretendió hacer caer al Señor Jesús. O sea, que siempre las palabras van a determinar nuestra victoria. Así que hoy más que nunca nosotros nos tenemos que empapar de esta palabra, empaparnos de este libro, comer esta palabra, alimentarnos cada día de esta palabra, porque es la forma y la manera en que nosotros vamos a poder resistir la tentación del enemigo y le vamos a poder vencer. Porque en cuanto se manifieste esa tentación, nosotros tenemos que tener ese recurso al alcance de nuestra boca, de nuestros labios, que es la palabra de Dios, adecuada para esa ocasión y ese momento, y reprender al enemigo, y de esa manera vamos a ver cómo éste huye derrotado. Así que las batallas que libramos los creyentes, no usamos armas de fuego, no usamos armas como utilizan el común de las personas para librar o pelear sus luchas personales, sino que son las palabras. La palabra tiene poder. Así que hagamos uso de la palabra de Dios. Hagámonos expertos en manejar la palabra de Dios. Este es tiempo peligroso, les dije al comienzo, donde no solamente se están dando todas las situaciones terribles que mencionamos y que se registra Mateo 24, pero también nos vemos otras cosas que se están cumpliendo también de esa profecía, en donde el Señor Jesús nos advierte diciéndonos que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, en donde estos falsos profetas y falsos maestros también están peleando una batalla dialéctica, o sea, una batalla con palabras. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todo lo que atenta contra la verdad proviene de una sola y única fuente, que se llama Satanás, que se llama el reino de las tinieblas, que se llaman los demonios. Porque cuando alguien confronta con la verdad, usted puede tener la seguridad de que esa no es una mera batalla dialéctica, sino que es una guerra de carácter espiritual, que cuando se levanta contra la verdad es porque ahí está el enemigo presente, impulsando las palabras de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estos heréticos o herejes, si usted lo quiere así, personas que distorsionan la verdad de Dios. Ahí nosotros tenemos que estar muy atentos, porque eso es parte de la lucha espiritual. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos servidores de Dios, hoy en día son una constante. Y nosotros podemos identificarlos claramente
cuando los escuchamos oír, cuando escuchamos las palabras que mencionan. Así como Jesús escuchó las palabras de Satanás en el desierto tentándolo, él tenía el recurso a mano para rechazar esas palabras del enemigo con la verdad. Así también nosotros, cuando se presenta ese tipo de lucha, donde vemos una falsa doctrina, una falsa enseñanza, algo que distorsiona la verdad de Dios, tenemos que tener a mano siempre la verdad de Dios, la espada del Espíritu Santo, para usarla y cortarle la cabeza al enemigo en el nombre del Señor Jesús. El poder de las palabras es grande, pero tiene que estar sostenida con la verdad de Dios. Gloria a Dios. Repito, esta es una lucha de carácter espiritual. Gloria a Dios. Vamos a tener que enfrentar demonios. Era una constante en el ministerio del Señor Jesús enfrentar demonios. Si usted lee el Evangelio de Marcos especialmente y lo estudia, usted se va a dar cuenta que casi momento tras momento tiene Jesús un confrontamiento con los demonios. El ministerio de Jesús, él predicaba el Evangelio del Reino, pero también él sanaba enfermos. Y otra de las cosas que hacía era echar fuera demonios. Así que nosotros, los discípulos del Señor, tenemos que hacer lo mismo. Si usted ve que a quienes hablan solo la palabra de Dios y la enseñan y la predican, pero no echan fuera demonios, entonces usted ve una carencia en la vida de estas personas que dicen representar a Dios. Porque los que bien representan a Jesucristo no solamente van a predicar el Evangelio del Reino, sino que van a echar fuera demonios y luego van a sanar a los enfermos. De eso se trata, echar fuera demonios para que el poder de las tinieblas se debilite, para que el enemigo quede derrotado y entonces sí, con la autoridad y el poder que nos da la palabra de Dios, sanar a los enfermos. Eso era lo que hacía precisamente el Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La verdadera iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia que se caracteriza por predicar el Evangelio del Reino, que echa fuera demonios y que sana a los enfermos. Esa es la verdadera iglesia del Señor Jesús. Obviamente estoy hablando de lo básico, de cosas importantes, pero obviamente que todas estas cosas y todo este ministerio tiene que estar fundamentado en este libro, en la verdad de Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el Señor Jesús. Hay muchos versos donde vemos que Jesús echó fuera demonios en su ministerio. Por ejemplo, voy a leer algunos. Lucas 11:26, para que el que lo quiera apuntar lo apunta y luego lo lee. No voy a leer los versos en sí por razón de tiempo, pero podemos ver, por ejemplo, Lucas 8:26. Vamos a buscarlo aquí. Lucas 8:26. Lo que nos dice, gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 8:26. Gloria a Dios. Este es un pasaje muy conocido. Lucas 8:26. Lo vamos a leer hasta el verso 36. Varios versículos, pero vamos a leerlo porque esto es un conflicto también en el ministerio que se le presentó al Señor Jesús. Allí esta batalla, este conflicto. Y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo:
¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí vamos a leer. Ahí vemos una lucha, un conflicto en el ministerio del Señor. Un endemoniado, conocido como el endemoniado de Gádara o el endemoniado gadareno, habitado por una legión de demonios. Probablemente 4.000, 6.000 o muchos más demonios habitaban este hombre. A tal grado que este hombre tenía una fuerza descomunal. Lo ataban con cadenas y las rompía. No podían retenerlo a este hombre. No vivía en los pueblos o en una ciudad o en una casa, sino que habitaba en los cementerios, en los sepulcros. Este hombre estaba totalmente fuera de sí. Había perdido el uso de la razón. Este hombre estaba desnudo. Este hombre probablemente era el terror de aquella región. Pero cuando Jesús irrumpió en escena en aquel lugar, los demonios reconocieron a Jesús. Y entonces dice la Escritura de que cuando Jesús se manifestó allí, dice que este hombre lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era el hombre que estaba exclamando esto, sino que eran los demonios que lo habitaban, que ahora se encontraban con Jesús. Y cuando un demonio se encuentra con Jesús, no le queda otra cosa que temblar, porque la presencia sola de Jesucristo es motivo suficiente para aterrorizar a los demonios. Los demonios tienen temor de Jesús. Por eso, querida hermana, querido hermano, si usted se le presenta en una situación similar, o si usted está viendo el accionar de fuerzas ocultas a su alrededor, en su casa, en medio de su familia, no debe ser usted inundado de temor, sino que usted mismo tiene que generar la atmósfera necesaria para que los demonios teman y salgan huyendo de aquel lugar. Porque la sola presencia del Señor Jesucristo manifestada en su vida va a provocar la huida de esos demonios. Los demonios no pueden soportar la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. Los demonios tienen que huir a la sola presencia del Señor Jesús. Así que lejos de tener miedo usted y yo y toda la iglesia de Jesucristo tenemos que aprender esto, que los demonios tienen que huir de nosotros en el nombre de Jesús. Así que, querida hermano, querido hermano, no hay motivo para tener miedo a los demonios. Los demonios son seres vencidos. Jesús ya los derrotó en la cruz del Calvario. Jesús ya le pisó la cabeza a Satanás, conforme a la profecía que habíamos leído en Génesis capítulo 3, el verso 15. ¿Qué sucedió en la cruz? Dice la Biblia de que Jesús lo derrotó a Satanás. Pero ¿cómo dirá usted Jesús derrota a Satanás cuando él fue el que murió en una cruz? ¿No será más bien el triunfo de Satanás sobre Jesús? No, querida hermana, querido hermano. Era necesario un sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús no tenía que morir por sí mismo porque él no tenía ningún pecado. Pero sí, una víctima inocente tenía que morir por nosotros. ¿Y por qué, pastor, teníamos que morir alguien inocente por nosotros? Alguien que no había cometido pecado tenía que morir por los pecadores.
¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Cuando Satanás tentó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, allí él infundió esa naturaleza caída. Cuando Eva y Adán, o Adán y Eva, obedecieron a la voz de la serpiente y comieron del fruto prohibido, esa naturaleza de Satanás entró en ellos. Comieron de la mentira. Y Satanás es el padre de mentira. Así que así se infiltró Satanás en la naturaleza humana. Por eso Jesús tenía que llevar a la muerte a esa naturaleza humana. Jesús como hombre, hecho hombre, Dios hecho hombre, dice la Escritura. Dios manifestado en carne, fíjese, Dios manifestado en carne, para algunos que me están escuchando, no estoy diciendo el Hijo, ni Jesús manifestado en carne, sino Dios manifestado en carne. Entonces allí Él pudo nacer como un hombre, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y entonces allí se hizo un hombre como usted y como yo, pero sin esa naturaleza caída. Y fue precisamente con esa ofrenda, fue con ese sacrificio de esa naturaleza limpia del pecado, pero una naturaleza igual, como humano, igual que usted y que yo, que Él venció a Satanás. ¿Por qué? Porque allí en la cruz fueron depositados los pecados de todos nosotros en la persona de Jesús. Él no tenía ningún pecado propio que pagar, pero sí fueron depositados mis pecados, sus pecados y la de todos aquellos que un día habrían de creer en Él. Y por eso la naturaleza del Señor se hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros. O sea que la naturaleza de pecado que tenemos los seres humanos es una naturaleza contaminada por Satanás. El pecado precisamente es la naturaleza satánica. Todos los hombres tenemos esa naturaleza en nuestro interior. Unos de una manera, otros de otra. Pero en definitiva, quien tiene una naturaleza pecaminosa, tiene la naturaleza satánica. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que creer en lo que hizo el Señor Jesús. Que en la cruz Él venció a Satanás, dando muerte a la naturaleza humana, para que de esa forma se pudiera manifestar en nosotros una nueva naturaleza en Cristo. Porque si bien Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y porque Él resucitó de entre los muertos, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo, una naturaleza que no tiene relación con el pecado, porque ha sido victoriosa de la mano de Cristo sobre el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso Jesús de esa forma le pisó la cabeza a Satanás, le provocó una herida de muerte. Ya a Satanás solo le resta tratar de infundirnos miedo, temor, nada más. Pero el diablo no te puede tocar, querida hermana, querido hermano, si tú estás en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Él quitó nuestro pecado de delante nuestro y sufrió sobre la muerte. Colosenses 2.15. Si hay algún hermano me ayuda a leerlo. Colosenses 2.15. Hay otros versos que me gustan muchísimo. Hebreo, vamos a leerlos también. Otro lo busca. Hebreo 2.14 y 15. A ver si alguno rápido encontró Colosenses 2.15. Gloria a Dios. Sí, por favor. Gracias. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo puedes repetir, por favor, Lorena? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. De eso se trata la victoria de Jesús en la cruz. No es como algunos han especulado y han pensado.
Un día alguien me dijo, ¿cómo usted puede creer en alguien, en un Dios que muere en una cruz? Y le dije, no es que Dios murió en una cruz, sencillamente por morir. Fue el Hijo de Dios el que murió en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios. Y murió para vencer a Satanás, para vencerlo en esa naturaleza humana que todos tenemos. Cuando en esa naturaleza humana que tenía Jesús, cargada con el pecado de todos nosotros, murió en la cruz, Él expiró, entonces allí Satanás ya perdió todo derecho legal. ¿Cómo es eso, pastor? Perdió todo derecho legal para reclamar autoridad y poder sobre el alma de las personas creyentes. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de pecado fue muerta en la cruz. Perdió vigencia. Y cuando algo se muere, se murió. Eso ya no tiene más poder. Así como un cuerpo muerto no se puede mover, no puede respirar, no puede sentir, entonces también esa naturaleza de pecado dejó de existir. Esto hay que creerlo por la fe. Y cuando tú lo crees por la fe, puedes considerarte muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús. Por eso Satanás fue vencido, por eso las potestades, por eso los demonios, el reino de las tinieblas fue vencido y exhibido públicamente en la cruz. Ya ustedes no tienen autoridad sobre el ser humano rendido a Jesús. Ustedes ya no tienen poder porque estas personas que han creído en este sacrificio han sido lavados por la sangre de Jesús. Estas personas han resucitado una nueva vida. Ahora cuentan con una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso Satanás fue herido de muerte. Fue herido de muerte la cabeza de Satanás. Claro, ahora la iglesia sigue batallando para destruir la cola de Satanás, la cola de la serpiente, el cuerpo de la serpiente que todavía sigue provocando daño. Y eso lo está haciendo la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Vamos a mirar algunas consideraciones. La hora pasa rápido. Hay varias cosas que podíamos mencionar, pero vamos a mencionar algunas nada más. Por ejemplo, Dios juzgó a la serpiente, como acabo de decir, allí en la cruz. El juicio sobre Satanás se provocó en la cruz. La naturaleza satánica en el ser humano fue juzgada y de esa forma Satanás también fue juzgado. Por eso él ya no tiene poder sobre la vida de un cristiano. Satanás ya no tiene poder sobre la vida de los hijas y de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ellos no están dándole lugar en sus vidas a esa naturaleza de pecado, porque ahora ellos están viviendo en Cristo Jesús. Así que Dios juzgó a la serpiente en aquel lugar. Fíjese de que la serpiente ya estaba juzgado desde que se rebeló, obviamente, pero en la victoria sobre el hombre fue en la cruz. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y comieron del fruto bajo la tentación de Satanás, del fruto prohibido, entonces cuando se encontraron con Dios, dice la Escritura, de que ellos se escondieron, se ocultaron. O sea, el ser humano, muchas veces me han preguntado, ¿Dios va a enviar a los seres humanos al infierno? Y yo le digo que no. Los seres humanos, los pecadores, solitos se van al infierno. Dios buscaba al hombre en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo el hombre? Se ocultó. Solito se escondió. No podía estar en la presencia de Dios porque sabía que estaba mal. Adán y Eva se dieron cuenta de que habían desobedecido y que algo había cambiado en ellos. Ya no era lo mismo. No era una simple mentira, ya no era una simple desobediencia, un pequeño acto de rebelión, sino que habían sufrido un cambio radical. Su naturaleza había cambiado. Esa naturaleza pura, santa, cambió, porque había sido manchada y contaminada con la naturaleza de Satanás. Y cuando ellos percibieron que algo había cambiado en ellos, se vieron desnudos, se ocultaron, se escondieron. Dios me tuvo que
recriminarles nada. ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde estás tú?, les pregunta. ¿Sabía Dios lo que había sucedido? De Dios no se puede esconder nada, pero él dijo: ¿dónde estás tú, Adán? También preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando ellos salieron de entre el follaje y se estaban escondiendo. Y también le preguntó: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? Fíjese, preguntas le hace a Adán. También Dios le preguntó a la mujer: ¿qué hiciste? En el verso 13 de este capítulo 3 de Génesis, Dios le hizo estas preguntas a Adán y a Eva no porque tuviese la intención de condenarlos, sino para incitarlos a confesarse, a hablar lo que habían hecho. Sin embargo, cuando Dios se dirigió a la serpiente, no actúa de la misma manera. Fíjese que cuando Dios le habló a la serpiente, en la que estaba allí encarnado Satanás, entonces no le preguntó nada. Le dijo: por cuanto esto hiciste. No le preguntó por qué lo hiciste, qué se te cruzó por la cabeza. No, porque el juicio ya estaba decretado para la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El verso 14 de Génesis 3. Maldita serás entre todas las bestias. Este fue el juicio de Dios sobre la serpiente. No le hace preguntas, sencillamente ya la maldijo a la serpiente. Y luego viene la profecía que habíamos leído al comienzo del verso 15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tu simiente le herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. O sea que hubo una maldición, una condena sobre aquel animal que probablemente no se arrostraba en el polvo de la tierra. Y la maldición era que le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás, te arrastrarás en el polvo, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente ha sido condenada a ser un animal rastrero, a arrastrarse sobre su pecho y a comer polvo. ¿Sí? Simbólicamente, alegóricamente podemos decir que eso es lo que hace Satanás, y en el medio donde se maneja, se arrastra en la tierra y se alimenta de polvo. Nosotros los hombres fuimos hechos del polvo de la tierra. Por eso cada vez que nosotros le damos lugar a Satanás en nuestra vida, entonces él se va a encargar de tener una buena almuerzo o una buena cena. Se alimenta del polvo, se alimenta del alma y del cuerpo de las personas. Sería muy largo explicar algunas cosas, pero ahí tenemos nosotros la manifestación de la muerte, la manifestación de la enfermedad. Cuando Satanás se alimenta del polvo, se alimenta de alma de hombres y se alimenta de cuerpo de hombres. Estamos hablando simbólicamente. Eso significa que cuando Satanás se alimenta, consume, devora las almas y los cuerpos de los hombres. A la larga, a la corta, el hombre termina muriendo. ¿Por qué? Por el proceso de la muerte, porque esa naturaleza está condenada a la muerte. Y eso es lo que le sirve de alimento a Satanás. Por eso, querida hermana, querido hermano, si usted se confronta al enemigo, quizás en su hogar, en su trabajo, quizás hay un ambiente en donde los demonios están actuando a su alrededor, haga una cosa: no permita mantenerse en esa actitud o en esa posición. No, usted elévese a la presencia de Dios. Allí no lo va a alcanzar los demonios, ahí no lo va a alcanzar Satanás.
Ahí no va a servir de comida para los demonios. Pero pastor, ¿cómo hago eso? Simple y sencillo. Cuando usted está viendo a su alrededor de que las cosas están mal encaminadas, usted nota la presencia de demonios, usted está en un ambiente de gritos, de ira desencadenada, usted está en un ambiente corrupto, inmoral, usted está en un ambiente donde las cosas son trágicas, donde hay fracaso, donde hay decepción, donde hay desánimo, donde hay negatividad total, es un ambiente infectado por demonios. Entonces usted no tiene que permanecer en ese estado. ¿Y qué hago? ¿Me voy de la casa, pastor? No, váyase a la presencia de Dios. Elévese, alabe a Dios, no le dé lugar en su vida a que los demonios hagan de usted su alimento. Porque si usted permanece y le da lugar a todas esas cosas negativas y las asimila, los demonios lo van a asimilar a usted. Si usted come de eso, los demonios van a comer de usted. Pero si usted come de Dios, entonces Dios se va a alimentar de usted. Usted busque la presencia de Dios, elévese. ¿Y cómo hago para hacer eso? Usted lo puede hacer, hermana y hermano en Cristo Jesús, porque usted tiene una naturaleza que le permite elevarse. Usted tiene una nueva naturaleza en Cristo. Usted tiene una naturaleza que le permite estar simultáneamente aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el apóstol Pablo dice que él estaba sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Muy pocos hombres fueron probados como Pablo. Muy pocos hombres fueron perseguidos como Pablo. La serpiente lo persiguió. Los demonios lo marcaron. Lo querían destruir. Pero sin embargo, él sabía que su refugio no estaba en la casa de un amigo. Su refugio no estaba en la confianza depositada en otras personas. Su refugio estaba en el cielo. Él se sabía que estaba sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y ahí el diablo no lo podía tocar. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la manera como nosotros podemos vencer al enemigo en cualquier terreno, en cualquier circunstancia, en cualquier lucha que se nos presenta en nuestra vida. Saber de que cuando estamos siendo acosados, cuando estamos siendo allí agredidos por los demonios y los demonios usando a personas, entonces usted elévese por sobre el aire, elévese a la eternidad, elévese al cielo, véase allá arriba sentado juntamente con Cristo. Esa es la solución. No se atribule. No se ponga ansioso, no se desespere, no se ahogue, no se agite su corazón, no se llene de temor. No haga otra cosa más que invocar el nombre del Señor y elevarse, así como se eleva un ave hacia el cielo bien alto. Ahí Satanás no lo puede hacer porque él es un animal rastrero. Él tiene que andar en lo bajo. Y sí se puede alimentar del polvo y de las almas de los hombres que no pueden elevarse como usted y como yo, lamentablemente. Pero si usted tiene esa nueva naturaleza en Cristo, tiene amplia entrada al cielo. Todas las puertas están abiertas para los hijos de Dios. Así que esa es la solución. Satanás está limitado a moverse en la tierra. Él no puede tocarnos cuando estamos elevados, gloria a Dios. Así que usted también tiene otro secreto a través de esto. Usted fomente el cielo en la tierra. Por eso el Padre Nuestro nos enseña a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Invoque el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando usted está en una lucha, en una batalla espiritual, invoque al reino de Dios. Usted tiene la autoridad y el poder de parte de Dios para traer el reino de Dios a la tierra. Usted
Invoque al Señor e invoque al reino. Vénganos tu reino, Señor. Ahora necesito que se manifieste tu reino aquí. Y cuando el reino, traído por su fe, con sus palabras, venga a donde usted está, se va a cambiar el ambiente. Se va a respirar otro aire. Cambia la situación. Y hasta cambian esas personas tomadas por demonios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso ocurre, eso sucede. Tenga fe y póngalo en práctica, porque quizás muy pronto tenga usted que verse envuelto en ese tipo de batalla espiritual. Así que ahora está sabiendo cómo traer el reino a la tierra. No se trata de repetir por repetir. Vénganos tu reino sin saber qué significa. ¿Se da cuenta? Qué importante es conocer el valor de la palabra de Dios, su significado y cómo podemos hacer un uso práctico de ese conocimiento sagrado, de ese conocimiento celestial, de un conocimiento que es una revelación que no se compra en el almacén, en el mercado, que lo revela el Espíritu Santo. Invoque al Señor Jesús, invoque su reino y todo va a empezar a cambiar a su alrededor. Y si no cambia, pastor, usted invoque y siga orando y elévese. El diablo no lo va a tocar. Es que mi esposo no es buena persona, o viceversa, ¿no? O mi esposa no es buena persona, ¿sí? Bueno, usted no se desaliente, no se desanime. Usted simple y sencillamente haga uso de la fe. Persevere en la oración. Persista en la fe. Hágase un gladiador en la fe. Y entonces usted va a conseguir traer el cielo a la tierra, a su hogar. Hay una promesa que Dios nos da. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Es maravillosa esa promesa. Pero para que se cumpla la segunda parte, serás salvo tú y tu casa, primero hay que creer. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque muchos dicen, oh, yo creo. Y entonces, por consecuencia, van a ser salvos todos en mi casa. ¿Pero realmente crees? ¿Realmente te has sometido a Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Tienes una nueva naturaleza que se manifiesta? ¿O sigue en engaños, en mentiras? Sigues actuando con esa, dándole lugar a la naturaleza satánica, victimizándote, tratando de inspirar lástima en los demás para conseguir algo de ellos. Hay muchas personas que así astutamente se manejan en la vida. Lamentablemente no van a conseguir más que cosas o momentos temporales, pasajeras, que pronto se van a esfumar. Y el dolor va a venir con más fuerza y la angustia se va a profundizar hasta que realmente no se conviertan de corazón a Cristo. Las iglesias están muy pobladas de ese tipo de creyentes, entre comillas. Piensan de que porque ellos creen o practican o porque vienen, entonces son salvos. Pero no dan muestras, no dan frutos de esa salvación. No se hace evidente esa nueva naturaleza en Cristo. Sencillamente siguen siendo comida de los demonios. Así que ya no será más comida de los demonios. Hay solución. Arrepiéntete de corazón y vas a ser una vencedora y un vencedor en Cristo Jesús. Ya no más comida de demonios, sino comida de ángeles. Gloria a Dios. Comida de Dios, porque Dios se alimenta de ti y de mí. Hay una comida que vosotros no sabéis, le dijo el Señor a sus discípulos. Señor, ¿estás aquí? Nosotros vamos a comprar comida. Y cuando volvieron con comida, ¿y no tienes hambre? Él ya había comido lo que tenía que comer, había predicado a la samaritana. Ese era su alimento. De eso se alimenta Dios, de las almas de los hombres. Los demonios también intentan eso. No permitas que los demonios sigan devorándote y que se sigan aprovechando de tu energía, de tu esfuerzo, que se sigan aprovechando de todo
lo que tú piensas que es correcto y de todas tus buenas intenciones, que en definitiva, si no son el plan de Dios, no sirven para nada. Busca a Dios y Él te va a revelar su plan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Comer del polvo, esa era la maldición sobre la serpiente. Limitado a comer cosas terrenales. Así que la serpiente de eso se alimenta. Echémosle fuera en el nombre de Jesús. Alejémosla de nuestra vida. En primer lugar, de nuestro corazón. Llevando esa naturaleza pecaminosa a la cruz. Y de esa forma, de esa manera, pierde vigencia, pierde poder. Se muere. Hermana, hermano en Cristo, hay algo que le quiero decir antes de terminar. Dios no vino a reparar, el Señor no vino a reparar vida de hombres. No vino a poner un parche, así como alguien pone en un pantalón roto y pone un parche. No vino a hacer un costurón en una ropa rota. No, Él vino a hacer algo nuevo. Amén, aleluya. Dios no compone, no repara. Dios hace todas las cosas nuevas. Así que cuando tú te entregas realmente de corazón al Señor y dejas de seguir usando el engaño, la mentira, la hipocresía, dejas de seguir fingiendo que eres un cristiano o una cristiana, dejas de actuar como siempre has actuado a lo largo de toda tu vida y te ha ido de fracaso en fracaso. Date cuenta, porque le estabas dando lugar a esa naturaleza caída. Pero cuando tú despiertas a la realidad de una vida destruida, fracasada, y dices, basta, ya no puedo más, ese es el mejor momento para ti, porque es el momento de Dios. Cuando decimos, yo no puedo más, yo no puedo hacer frente a esta lucha, ese es el clamor de alguien vencido. Y eso es lo que Dios quiere, que nos declaremos vencidos en nuestra vieja naturaleza, que la aborrezcamos, que ya no querramos vivir más esa vida de pecado, de engaño y de mentira, que ahora queremos algo nuevo. Queremos lo que Dios nos ofrece. ¿Lo quieres hoy? ¿Quieres ser una vencedora, un vencedor sobre el pecado? ¿Quieres ser una vencedora, un vencedor sobre los demonios? ¿Quieres ser un vencedor sobre Satanás? Renuncia a tu propia vida, a tus propios planes. Renuncia a tus propios sueños, que fueron más que eso, vanas imaginaciones. Ahora empieza a vivir el sueño de Dios, pero de la mano de Cristo. No como tú quieres, ni como yo quiero, no. Como Dios siempre quiso que fuese. Ahora es la hora. ¿Lo quieres? Está en ti decirle sí al Señor. Está en cada persona decirle no al diablo y decirle sí a Cristo. Hoy es el día de decisión. Este es el momento. ¿Hay alguien que me está escuchando? Esto es el génesis de la batalla espiritual, de la vida, en la vida del hombre. Así que hoy es un buen comienzo. Vamos a orar ya bien pronto. Si necesitas liberación, si estás atormentada, atormentado, si no sientes que tu vida tiene un propósito, si sientes que todo lo que has vivido hasta aquí es una vida sin sentido, si sientes que no sabes por qué estás aquí, si crees que eres sencillamente una casualidad en este enorme universo, si crees que no sabes en qué concluirá todo, ni sabes por qué vives, ni a dónde vas, si no tienes la más mínima seguridad, si avanzas y respiras porque el aire es gratis, quiero decirte que hay un propósito para ti. Dios ha puesto un propósito en tu vida que tienes que descubrir. ¿Y cómo lo descubro, pastor? Conoce a Dios y vas a descubrir el propósito. Cuando conocemos a Dios, conocemos todas las cosas.
¿Lo quieres hoy? Este es el momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Este es el momento. La maldición sobre la serpiente se cumplió. La serpiente ya está vencida. Es un animal derrotado. Satanás es un enemigo vencido. El reino de tinieblas ya está vencido. Nos queda a nosotros darle la estocada final. La cabeza de Satanás ya está con la herida de muerte. Ahora tú tienes que vencer, yo tengo que vencer. Cristo viene pronto. Así que aferrémonos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Haz de esta palabra algo que te conduzca, que te guía. Esto no es una religión. Esto es una realidad espiritual. Es más que real. Esto es lo verdadero. Empieza a vivir con este sentimiento, dentro de estos parámetros. Empieza a manejarte de la manera que la Escritura nos enseña y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en este momento, solo tiene que pedirlo y decirle al Señor: Señor, entra en mi vida. Vamos a ayudarte. Vamos a cerrar nuestros ojos y repita conmigo, si alguien va a hacer esa decisión ahora, de esta manera. Puedes repetir así: Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, yo me reconozco pecadora, pecador. Yo creo, Señor, que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario a favor mío. Yo creo que derramaste tu sangre para la limpieza de mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado y creo que resucitaste de entre los muertos para que yo tuviese una vida nueva, una vida diferente. Gracias por la salvación. Yo estaba perdido, pero ahora creo. Ahora soy salva, soy salvo. Nace la esperanza dentro mío. Una luz ahora comienza a brillar en mi horizonte, una luz que me guía y me conduce. Ya no ando a solas, ya no ando a tientas. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, Señor Jesús. Soy salva, soy salvo. Lléname del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Esa luz es Cristo. Esa luz te guía. Esa luz te marca el camino. Esa luz es en el horizonte de tu vida la que te va a ir llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria. Comienza a verla más grande, brilla intensamente delante tuya. No te apartes de esa luz, no te quedes detenido. Avanza a la velocidad de esa luz. Así como ella avanza, tú avanzas. Si ella se detiene, tú detente. Pero nunca te retires, nunca te apartes. Sigue a pesar de las luchas y de los problemas. El Espíritu de Dios te llena de gracia y de poder. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú le abres tu corazón al Señor. Y Él no desprecia un corazón humillado. Él no desprecia un corazón que se ha arrepentido de sus pecados. Él lo limpia y Él hace habitación de esa vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque dejamos de ser comida de los demonios. Gracias, Señor, porque ahora estamos en tu presencia y nos has llamado a una vida diferente. Nos has llamado a vivir, Señor, con otro parámetro de vida. Nos ha llamado, Señor, a vivir la vida celestial. Aún aquí en la tierra somos más que victoriosos porque tenemos esa capacidad, esa gracia, ese poder de parte tuya de ser más que vencedores, de provocar ambientes espirituales, Señor, atmósferas de bendición y en último de los casos sabernos que estamos allí en tu presencia, Señor, en donde Satanás no puede tocar. Los demonios no nos pueden tocar. Y ahora en el nombre de Jesús atamos, ligamos y reprendemos toda la fuerza de oscuridad, la fuerza de maldad. Demonios los atamos en el nombre de Jesús. Los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera de la vida, fuera de los hogares.
demonios de brujería, de magia, en el nombre de Jesús están derrotados. Demonios de parapsicología, demonios de ocultismo, magia negra, magia blanca, magia roja, en el nombre de Jesús están derrotados. Suelten las vidas, rompemos sus obras, sus malicias, sus daños, en el nombre de Jesús. No tienen autoridad, ahora lo desautorizamos y damos ahora una palabra de bendición sobre todos aquellos que han mantenido cautivos por años y años, y los declaramos libres en el nombre de Jesús, porque se rompen las cadenas, se abren las cárceles espirituales de maldad, se rompen los yugos en el nombre de Jesucristo y declaramos libertad, aleluya, y se sana todo aquel que cree ahora en el nombre de Jesús, libre, libre, libre en el nombre de Jesús de la potestad de la enfermedad, libre del asma, libre del cáncer, del SIDA, del coronavirus y de cualquier virus o enfermedad, libre en el nombre de Jesús de la diabetes, libre de los tormentos, libre de la esquizofrenia, libre del insomnio, libre, declárate libre ahora en el nombre de Jesús, de la artritis, de la artrosis, libre de la alta y baja presión, de los problemas cardíacos, pulmonares, de los problemas en los órganos, en los estómagos, libres de úlcera, libres de hernia, libres en el nombre de Jesús de varices, libres de dolores, libres de migraña. Reprendemos ese espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nos declaramos libres en Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Llena a tus hijos, llena a tu pueblo, Señor. Llénanos del Espíritu Santo, aleluya. Danos, Señor, la gracia de sentirnos, Señor, ahora mismo, no solo con los pies en la tierra, sino también en el cielo, aleluya, donde pertenecemos, de donde somos, a donde vamos. Gracias, Señor. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Recuerda, esto no es una religión. Hay quienes juegan a la religión. Algunos han inventado religiones para lucrar con tu vida, con tu bolsillo. Pero esto no es religión. El verdadero cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo es una relación con Dios. Y esa relación nos da todos estos privilegios. Ahora comienza a vivir en Cristo y estás en acceso de todos los privilegios del cielo. En el nombre de Jesús nos despedimos en esta hora. Dios le bendiga a todos.